Bienvenidos a la unidad número 6, nucleótidos y ácidos nucleicos. Esta unidad va a ser dividida en 3 videos. Comenzamos con la primera parte. Empezamos a hablar acerca de ácidos nucleicos con el experimento de Frederick Griffith en 1928. Griffith fue un médico genetista inglés, el cual también trabajaba mucho con microbiología. Y él quería saber por qué algunas cepas de neumococos, de Streptococcus pneumoniae, mataban a las personas y otras no mataban a las personas. Entonces, separó a las cepas en las patógenas y no patógenas. Tenemos aquí las patógenas en rojo. Estas bacterias eran virulentas. Entonces, al entrar estas bacterias que tenían cápsula vivas al ratón, el ratón obviamente se muere. A continuación tomó a las bacterias no patógenas, las no virulentas, que no tenían cápsula, aquí representadas en azul, se las inyectaba al ratón y el ratón vivía sin ningún problema. Quizá le daba un poco de fiebre y el sistema inmune las derrotaba y no se moría. Por eso. Tomó a continuación las bacterias patógenas vivas y las inactivó con calor. Aquí están amarillas, eran las patógenas inactivadas por calor. Se las inyecta al ratón y el ratón vive sin ningún problema. Pero cuando mezcló las bacterias patógenas inactivadas por calor, que ya vimos en la imagen pasada no mataban al ratón, con las bacterias vivas no patógenas, las no encapsuladas, se vio que esta mezcla, al administrársela al ratón, mataba al bicho. Entonces, esas bacterias que por separado no mataban al ratón, a la hora de mezclarlas, sí eran capaces de inducir la muerte del bicho. De esta forma se comprobó que había algo que en ese momento no se sabía qué era, a la cual se le llamó principio de transformación, la cual transformaba a las bacterias no patógenas, en virulentas, y de esta forma mataban ya al organismo. Entonces, aquí ya se empezó a hablar de este principio de transformación, que más adelante se supo que era DNA, y se aislaron a continuación diferentes componentes de las bacterias inactivadas por calor, mezcladas con las bacterias vivas no patógenas, las azules. Entonces mezclaron primero proteínas, vieron que no se hacían patógenas, mezclaron lípidos, tampoco se hacían patógenas, y cuando mezclaron el DNA, aislado de las bacterias inactivadas por calor, ya se convertían en patógenas, expresaban la cápsula y entonces se disfrazaban del sistema inmune y de esa forma mataban al ratón. Entonces se descubre aquí que el DNA, esto más adelante se interpretó de esta forma, que el DNA era el fundamento de este principio de transformación. Bien, los nucleótidos tienen muchas funciones en nuestra célula. Entre ellas actúan como señales químicas, son componentes estructurales de factores, de cofactores enzimáticos, de azúcares, de lípidos, son intermediarios metabólicos constituyentes de los ácidos nucleicos y sus derivados son utilizados en terapias contra el cáncer. La función del DNA es almacenar y transmitir la información biológica de una generación a otra. A diferencia del RNA, del cual tenemos varios tipos como ribosomal, mensajeros de transferencia, los cuales son moléculas desechables que se encargan de expresar esta información. Aquí vemos un RNA mensajero, extremo 5', 3', vamos a hablar de eso más adelante. Un RNA de transferencia que tiene esta forma de cruz. Esta región se le llama anticodón. Aquí es donde está unido el aminoácido. Participa como ustedes saben, en la traducción del mensajero para formar proteínas. Y el RNA ribosomal en la unidad menor y mayor del ribosoma, donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Los nucleótidos están formados por 3 componentes: base nitrogenada, que puede ser purina o pirimidina, un azúcar que es la pentosa y un grupo fosfato. Los nucleósidos, a diferencia de los nucleótidos, solamente tienen la base y el azúcar, pero carecen del grupo fosfato. Aquí está la base nitrogenada, esta es una pirimidina, la pentosa y el grupo fosfato. Las bases nitrogenadas derivan de 2 compuestos, purinas y pirimidinas, y son compuestos heterocíclicos.
Esto quiere decir que no todos los vértices del anillo son carbonos, tenemos carbonos y nitrógenos. Los átomos de carbono de las pentosas del azúcar se les añade el símbolo prima para distinguirlos de los carbonos de las bases nitrogenadas. Entonces hablamos del carbono 2', hacemos referencia a carbono en la posición número 2 del azúcar y no al de la base nitrogenada. Las primidinas tienen un solo anillo formado por estos 4 carbonos y estos 2 nitrógenos, y las purinas tienen estos 2 anillos, también son heterocíclicos. Bien, aquí vemos la versión de Lehninger para la estructura de los nucleótidos. Dijimos base nitrogenada unida por un enlace beta al carbono 1'. Esta es la ribosa. Tenemos aquí los 5 carbonos. Carbono 1', 2, 3, 4 y 5'. Y finalmente en el 5' tenemos el grupo fosfato y esto forma el nucleótido. Aquí está la pirimidina y la purina con sus posiciones. 6 posiciones para la pirimidina y 9 para la purina. Sucede que las purinas incluyen a la adenina y a la guanina. Y las pirimidinas incluyen a la citosina, timina y uracilo. La timina está presente solamente en el DNA y el uracilo solamente en el RNA. Vemos aquí esta tabla de Lehninger donde se muestra a los componentes de nucleósidos y nucleótidos. Comenzamos primero con la base nitrogenada. Dijimos cuando es purina, en este caso adenina, el nucleósido se llama adenosina. Si tiene ya fosfato, es nucleótido y se llama adenilato y está presente en el RNA. ¿Por qué en el RNA? Porque no es desoxi. Cuando la ribosa es desoxi en la posición 2', se le llama desoxiadenosina o desoxiadenilato, ya en forma de nucleótido, y está presente en el DNA. Para la guanina es guanosina y guanilato en el RNA y desoxiguanosina y desoxiguanilato en el DNA. Las pirimidinas tenemos citosina y se llama citidina nucleósido y citidilato nucleótido en el RNA y desoxicitidina, desoxicitidilato en el DNA. La timina es timidina o desoxitimidina, es lo mismo, porque esta dijimos solamente está presente en el DNA, o timidilato o desoxitimidilato en el DNA. Y el uracilo se llama uridina nucleósido y uridilato nucleótido y solamente está en el RNA. Aquí vemos la estructura de los desoxirribonucleótidos. Dijimos en la pentosa, en la ribosa, el carbono 2', que es este, no tiene el oxígeno, entonces es un desoxiderivado. Entonces, en este caso tenemos al desoxiadenilato, esta es una adenina, es el desoxiguanilato, desoxitimidilato y desoxicitidilato. También se llaman DAMP o simplemente A, DGMP o G, DTMP o T y DCMP o C. Estos en rosita son la versión de nucleósidos sin el fosfato, desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxitimidina y desoxicitidina. Aquí están los ribonucleótidos, estos están presentes en el RNA, por esa razón tenemos aquí el oxígeno en el carbono 2' de la ribosa. Entonces esta es adenina y tenemos el adenilato o adenosina 5' monofosfato, conocido como AMP o simplemente A. En forma nucleósido es la adenosina. Tenemos al guanilato o GMP, uridilato o UMP y citidilato o CMP. Estos son todos ribonucleótidos. Por lo tanto, están presentes en el RNA. El ATP es una de las moléculas más importantes en la célula porque es el principal mediador, moneda energética en nuestro cuerpo. Y está formado, como su nombre lo dice, por 3 fosfatos unidos a una ribosa y esto unida a una adenina. Entonces, cuando tenemos solamente un fosfato, o sea, el nucleótido, tenemos a la adenosina 5' monofosfato o AMP, 2 fosfatos a la adenosina 5' difosfato o ADP y 3 fosfatos a la adenosina 5' trifosfato o ATP. Estos fosfatos también se les llama alfa al interior, beta al del medio y gamma al más exterior. Vemos aquí las reacciones que forman y que rompen al ATP. Vemos para empezar en la parte de arriba, en esta figura, la formación de ADP a partir de AMP más un fosfato inorgánico.
Su formación implica una reacción de condensación, entonces este alcohol y este hidrógeno se van como agua para formar el ADP. Este es el fosfato alfa y este es el beta. Este es el nuevo que entró. Y cuando tenemos un ADP más un fosfato inorgánico, otra reacción de condensación genera ya al ATP fosfatos alfa, beta y gamma. El paso contrario es una reacción donde se rompe una molécula de agua para separar a los fosfatos de la molécula. Aquí vemos una tabla de Harper donde se muestra la composición de los nucleótidos. Vemos a la base nitrogenada y aquí tenemos la adenina y aquí está X. Cuando este X es un hidrógeno es la base nitrogenada sola. Cuando es una ribosa es el nucleósido, o sea la adenosina. Cuando es una ribosa más el fosfato tenemos al adenilato o AMP. Igual para la guanina, citosina, uracilo y timina. CMP, CMP, UMP y TMP. Vamos a hablar de los tautómeros. Los tautómeros son aquellos compuestos orgánicos interconvertibles por una reacción química llamada tautomerización. Esto que acabo de decir, esta oración, es un tautomerismo. Un tautomerismo es una oración, un recurso literario que se utiliza mucho, donde usamos la palabra que estamos definiendo en su propia definición. De esa forma no estamos definiendo la palabra como tal, estamos cantinfleando, dándole vueltas al asunto. Es un tautomerismo. Los tautómeros son isómeros estructurales y están catalizados por bases y por ácidos. Las bases se forman mediante una desprotonación y los ácidos por una protonación. En estos isómeros estructurales, nada sale y nada entra. De hecho, no hay enzimas para formar tautómeros, es una reacción espontánea. Entonces, vemos aquí en la imagen, por ejemplo, que este hidrógeno se transfiere de este sitio a este carbono de acá. Entonces, aquí ya se protona este carbono, este se desprotona, se genera aquí un carbonilo, y tenemos a la forma enol y la forma ceto. La reacción de tautomerización, les comentaba, la transferencia de un átomo de hidrógeno o movimiento de protones, acompañado siempre por la subsecuente formación y rompimiento de un doble enlace. Vemos aquí estos tautómeros ceto-enol. Mismo este hidrógeno se transfiere a este carbono de acá, se rompe este grupo ceto, se forma un doble enlace aquí carbono-carbono, y tenemos ya la forma enol, donde este alcohol unido al carbono. Vemos aquí estas flechas. La flecha de arriba es más larga que la de abajo. Eso quiere decir que se favorece cuando está en un ambiente acuoso la formación ceto de esta molécula. Y entonces hay menos formación de tautómero enol cuando está en solución. Entonces, esto pasa en forma espontánea y hay mayormente forma ceto para esta molécula. Bien, en soluciones que favorecen su aparición, se alcanzará un equilibrio químico entre las dos formas, en la forma A y la forma B de los tautómeros, de los isómeros. Pero esto depende de factores como pH de solvente, temperatura, características propias del solvente, etc. Aquí vemos diferentes grupos formados por tautomerización, forma ceto, forma enol, forma amida, ácido imídico, lactama, lactima y amina, imida. Entonces vemos que es transferencia de estos hidrógenos, protonación, desprotonación, y estas son reacciones interconvertibles. Esto es relevante, por ejemplo, en el caso de los bases nitrogenadas, donde se lleva a cabo este proceso, formación de tautómeros, porque sucede que algunos tautómeros pueden favorecer mutaciones comparado con el otro tipo de tautómero. Entonces, ciertos tautómeros en nuestras bases nitrogenadas se asocian también con la generación o el favorecimiento de estas mutaciones. Bien, vamos a hablar de los ácidos nucleicos y de por qué se llaman ácidos. Los ácidos como tal, recuerden, son moléculas que disocian a un hidrógeno en un protón. Y entonces los ácidos nucleicos tienen de esta forma protones que pueden disociar y tienen valores de pKa para esta disociación. Por ejemplo, el caso del adenilato sucede que tiene 3 protones por disociar. Uno está en la base nitrogenada, unido a un nitrógeno,
en el nitrógeno número 1 y este pK es de 3.8. Por arriba de este valor de pH ya este protón se fue, se disoció. El siguiente protón está en el grupo fosfato y el pK es bajito, es de 0.9, es el pK1 del grupo fosfato. Y este fosfato también tiene un pK2, tiene un segundo protón para disociar, y este protón se va a un pH más cercano al fisiológico, pero aún así en el rango ácido, que es de 6.1. Vemos que la guanina tiene 2 protones en la base nitrogenada y también 2 protones en el grupo fosfato, y los demás también tienen 2 en el grupo fosfato. De esta forma, cuando estamos en un pH fisiológico, cercano a 7.4, los 3 protones de la base y los 2 de los fosfatos, o en este caso 2 y 2, ya se fueron, ya se disociaron. De esta forma, los ácidos nucleicos poseen una carga negativa generada básicamente por el grupo fosfato que disoció esos protones cuando estamos a pH fisiológico. Y este es el fundamento de la electroforesis. Cuando ponemos una molécula de DNA en un campo eléctrico, en un gel de agarosa, por ejemplo, este molécula de DNA o de RNA también van a migrar hacia el polo positivo debido a la carga negativa generada por los grupos fosfatos cuando están a pH fisiológico. Bien, aquí vemos las propiedades físicas de los nucleótidos y sucede que los nucleótidos absorben luz a ciertas longitudes de onda específicas. Generalmente el DNA absorbe luz a 260 nanómetros. Entonces vemos aquí a la molécula de AMP y de GMP, tiene un pico muy cercano a los 260 nanómetros. Y vemos también aquí al OVP, TMP y CMP con picos cercanos a los 260 nanómetros. De esta forma, mediante el valor de coeficiente de absorción molar a 260 nanómetros, que es este que está aquí, se puede calcular mediante la ley de Beer-Lambert la concentración de los ácidos nucleicos en un tubito utilizando el espectrofotómetro. Entonces, si tenemos proteínas, tenemos RNA en una muestra, utilizando el espectrofotómetro, simplemente midiendo la absorbancia a 260 nanómetros, podemos ver la concentración total de DNA dentro de nuestra muestra. Bien, vamos a hablar ahora de la estructura del DNA y comenzamos con la regla de Chargaff. Chargaff era un bioquímico nacido en el Imperio Austrohúngaro, el cual desapareció cuando perdieron la Primera Guerra Mundial. Era un judío y se vio forzado a emigrar a Estados Unidos en el periodo nazi. Y Chargaff utilizó sus conocimientos en bioquímica para analizar a las bases nitrogenadas y sobre todo su proporción en diferentes bichos, como vemos aquí en esta tabla. Tomó al buey, por ejemplo, y al humano, a la gallina, al salmón, a plantas también, el trigo, la levadura, bacterias, y medía la proporción de adenina respecto a guanina y vio que era variable de 0.4 hasta 1.74 de adeninas por cada guanina. Luego midió la proporción de timinas respecto a las citosinas, también era muy variable, de 0.4 a 1.9. Pero cuando midió la adenina respecto a las timinas, vio que siempre era cercana a 1 en todos los bichos medidos. Y cuando midió guaninas y citosinas también era muy cercana a 1. Entonces, él encontró que la proporción de purina respecto a pirimidinas era de 1. Y esto fue un fundamento posteriormente utilizado para dar origen a la estructura de la doble hélice, junto con esta imagen que vemos aquí. Esta imagen de cristalografía de rayos X, hecha por Rosalind Franklin en 1952, muestra la estructura de doble hélice. Es muy difícil interpretar la imagen de cristalografía de rayos X sin una ayuda de un modelo computacional, pero un año más tarde Watson y Crick tomaron esta información, la regla de Chargaff y la cristalografía de Rosalind Franklin. Esta imagen se le llamó la foto 51
porque era la 51ª cristalografía que realizaban, tomando para analizar esta estructura del DNA. Y entonces Watson y Crick publicaron un año más tarde su artículo en Nature, donde describían la estructura del DNA y utilizaron la imagen de Rosalind Franklin sin su consentimiento para llegar a su conclusión. Y entonces ellos descubrieron que las bases nitrogenadas están en forma perpendicular a la cadena formada por las ribosas y los fosfatos y unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno. 3 puentes de hidrógeno entre guanina y citosina y 2 puentes de hidrógeno entre adenina y timina. De ahí viene la regla de Chargaff, de 1 a 1 ATs y a 1 a 1 GCs. Estas manchas aquí en la cristalografía representan las bases nitrogenadas, los escalones dentro de una vuelta de la doble hélice, que tiene más o menos 10.5 pares de bases por vuelta. Aquí vemos la imagen de las dos cadenas del DNA unidas entre sí por los puentes de hidrógeno. Recuerden que los puentes de hidrógeno son termolábiles, de esa forma al aumentar la temperatura y acercándose a los puntos de ebullición, se rompen fácilmente estos puentes de hidrógeno y de esta forma se separan las dos cadenas del DNA. Vemos que en promedio las bases unidas entre sí por estos puentes de hidrógeno mide esta unión unos 10-11 Armstrongs. Recuerden que 10 Armstrongs son un nanómetro, entonces un nanómetro más o menos mide el diámetro de las dos bases nitrogenadas, sin tomar en cuenta la cadena de la ribosa y la del fosfato. Recuerden también que adenina y timina forman 2 puentes de hidrógeno, guanina y citosina 3 puentes de hidrógeno, por eso las cajas TATA que están en los promotores son TA-TA, timina adenina, y no cajas GC, porque es más difícil romper 3 puentes de hidrógeno que romper 2 puentes de hidrógeno, ya que para la transcripción tienen que romperse, separarse las dos hebras, y por eso son cajas TATA, que están más o menos en el 50% de nuestros genes en el promotor. Ahí es donde se inicia el proceso de la transcripción. Aquí vemos la estructura de la doble hélice. En promedio el diámetro es de unos 20 Armstrongs, unos 2 nanómetros, y por cada vuelta completa, que son unas 10-11 pares de bases, tenemos 36 Armstrongs. Entre sí y por cada escalón entre base y base hay unos 3.4 Armstrongs. Aquí vemos distintas formas del DNA. El más común, la forma hidratada, es la forma B, que está aquí en esta imagen, en la que conocemos. Esta es una vista desde la parte superior. La forma A se genera cuando se quita el agua, cuando se deshidrata el DNA. Es una forma más ancha. Y finalmente la forma Z es una forma modificada en tipo zigzag, por eso la letra Z. Y esta forma Z se ha asociado en nuestro DNA a ciertas enfermedades como el Alzheimer. No se sabe mucho acerca de esta forma. Y finalmente la triple hélice del DNA, donde se ha propuesto que es un mecanismo de regulación en la transcripción en ciertos genes en nuestro. Aquí vemos una tabla que compara las características de las variantes estructurales del DNA. La forma B es la funcional, la que conocemos. La A y la B dan vuelta a la derecha, la Z lo hace a la izquierda. Vemos aquí datos como cuántas bases existen por cada vuelta en relación a las diferentes formas: 10 a la B, 11 a la A y 12 a la Z. Y algunas características como el diámetro, 20 Armstrongs, o sea, 2 nanómetros, en la forma B, y un poquito más en la forma A. Y las características de los carbonos 2' y 3', los cuales se adquieren conformaciones endo y exo. Y estas conformaciones en la ribosa de endo y exo simplemente es
que estos carbonos se alejan o se acercan a la base nitrogenada son los que explican la estructura helicoidal a la hora de enrollarse la cadena del DNA. Bien, sucede que el DNA también genera diversos tipos de estructuras. La estructura primaria es simplemente la secuencia de bases nitrogenadas en una sola cadena. Tenemos aquí las letras correspondientes a las bases nitrogenadas, GS, GSU, G. Este es un RNA. Las estructuras secundarias son formaciones de tipo hélice o asas. La terciaria, y hablamos de las formas B, A, Z. Y la cuaternaria es cuando el DNA ya interactúa con proteínas como las histonas para formar a los nucleosomas, o en el RNA de transferencia, que tiene una estructura ya mucho más compleja que se llama estructura cuaternaria. Es muy parecido a las estructuras en las proteínas. Bien, y recuerden que los fosfatos ayudan a unir a los nucleótidos entre sí mediante reacciones de condensación. De esta forma, el fosfato de un nucleótido en el carbono 5' se une con el carbono 3' del siguiente nucleótido, y este se llama enlace fosfodiéster. Entonces, así es como están unidos entre sí los nucleótidos para formar una cadena. Y aquí vemos que esto genera direccionalidad, por eso es importante. Vemos aquí en esta imagen de Leninger la cadena del DNA a la izquierda, donde comenzamos en la parte de abajo con este adenilato, que en el carbono 3' tiene libre, ya no hay otro nucleótido, entonces este es el extremo 3', pero el último nucleótido que está aquí arriba, su fosfato en el carbono 5' también está libre, entonces esto identifica al extremo 5'. A veces representan el fosfato, a veces no lo ponen en la cadena, pero al estar libre el carbono 5', este es el extremo 5'. Esto es DNA porque, a pesar de ser una sola cadena, tenemos timinas y siempre el carbono 2' carece del oxígeno, entonces son desoxirribonucleótidos. Y en la derecha vemos a una cadena de RNA, igual aquí está el extremo 5', tenemos uracilos, tenemos oxígenos en el 2', entonces es RNA, y esto genera direccionalidad a la cadena, la presencia de los fosfatos, entonces arriba es 5' y para abajo, como dice la imagen, es el extremo 3' en ambos casos. Esto es análogo también a los extremos en las proteínas, amino y carboxilo, esta direccionalidad. Bien, aquí vemos una imagen que muestra cómo se construyen, para empezar, los nucleótidos. Tenemos el azúcar, el fosfato, la base nitrogenada, tenemos el nucleótido, y estos son polinucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Dijimos, la base queda perpendicular a la cadena principal de ribosos y fosfatos, pero esta cadena, en el caso del DNA, es la cadena molde para generar una cadena complementaria en la parte de arriba. Donde hay una G, tenemos una C, una T, una A, una T, una C, una G, una C. Y estos se unen entre sí por estos puentes de hidrógeno que comentamos. Y generamos ya la cadena complementaria que, noten en este caso, lleva direccionalidad contraria. Este extremo, por ejemplo, es de 5' a 3' y este es de 3' a 5'. Aquí vemos ya la doble cadena del DNA en forma planar, no está en forma helicoidal. Y una vez que los carbonos 2' y 3' adquieren la conformación endo y exo, se genera la estructura helicoidal y ya tenemos aquí al DNA en su forma de doble hélice. Bien, en cuanto a estructura del DNA en nuestros cromosomas, tenemos diferentes niveles de organización. Tenemos la fibra de 10 nanómetros, donde la hebra de DNA con sus 2 nanómetros que dijimos de diámetro se enrolla en las histonas y forman nucleosomas, y estos nucleosomas se les conoce como fibra de 10 nanómetros. Estos nucleosomas se agregan y forman solenoides, y hablamos aquí ya de la fibra de 30 nanómetros cuando están presentes los solenoides, que son estos grupos de nucleosomas. Si seguimos aumentando la escala, llegamos a los lazos de cromatina de 300 nanómetros, que son estos, incluyen ya los solenoides en los nucleosomas, las histonas.
Luego llegamos a los brazos de los cromosomas de 700 nanómetros de diámetro y llegamos a los cromosomas ya en metafase, como los conocemos, donde tenemos dos cromátides hermanas unidas en el centrómero, el cual determina el brazo corto y el brazo largo del cromosoma. Bien, aquí vemos la estructura de un cromosoma humano. Varía mucho, pero si tomamos 10% del brazo largo del cromosoma, más o menos tenemos unos 40 genes. Se representan aquí por estas rayas rojas dentro del brazo del cromosoma. Si tomamos esta región y la ampliamos, más o menos tenemos 1% de cromosoma, que equivale a unos 4 genes. Aquí arriba se ven los genes juntos uno con otro, pero en realidad no lo están. Cuando hacemos la ampliación vemos que son separados por regiones intergénicas. Los genes, recuerden, son regiones de DNA que codifican para algo. Si ese RNA que se codifica se traduce o no, y es otra cosa, pero el hecho de codificar para ese RNA ya lo convierte en un gen. Entonces, esta región de aquí codifica para un RNA y esta ya no. Entonces, esto no se considera gen y se llama región intergénica. Tomamos este gen, lo ampliamos y ahora sí vemos las dos regiones del gen, que son la región promotora y la región codificante. La región promotora, recuerden, tiene elementos responsivos conocidos como elementos cis. El origen es la palabra cistrón, que significa gen. Estos elementos cis reconocen los factores trans o elemento trans que llega y se siente sobre el elemento cis que está en el DNA. El elemento trans es una proteína que es como factor de transcripción, por eso la palabra trans. Entonces llega la proteína, se siente sobre el elemento cis, que es un elemento responsivo en el promotor, y esto hace que se empiece a reclutar proteínas accesorias para iniciar la transcripción del gen. Y la segunda región del gen, recuerden, es la región codificante, que tiene a los exones y a los intrones. Probablemente los intrones son más largos que los propios exones, y son variables, su número. Hay muy pocos genes que carecen de intrones, la mayoría tiene intrones, pero recuerden, dentro del gen tenemos región promotora y región codificante. Y dentro de la región codificante tenemos exones e intrones. No se confundan con el promotor en las regiones intergénicas. Estamos hablando ya del gen como tal, que se divide en región promotora y región codificante. Muy bien, una vez que se enciende la transcripción, se genera el RNA heterogéneo nuclear, el cual es una copia exacta de la región codificante del gen. Viene después el procesamiento, el corte y empalme. Se escinden los intrones, se unen los exones y se genera ya el RNA mensajero, el cual madura, sale al citosol por los poros nucleares y en los ribosomas se traduce y genera ya la proteína que se pliega y ya lleva a cabo la función. Muy bien, terminamos con la primera parte de esta unidad. Recuerda poner tus dudas abajo como comentarios y muchas gracias por su atención.